Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Carlos Alberto Rivera, ustedes están en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, canal 42 UHF, canal 74 en TV Cable y 1190 AM en radio. ¿Quién no ha compuesto un verso en su juventud al amor presente, al amor que se va y al que llega? Pero en realidad son muy pocos los que lograron hacer una carrera y escribir obras extraordinarias que hoy nos deleitan. Pero es aún más gratificante saber que hay nuevos talentos que van apareciendo en el medio artístico. Y para hablar más del tema, hoy nos acompaña en el estudio la poetisa Xiomara España y el poeta Denis Rivera, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Empezamos por las damas. Por Xiomara, ¿cómo te va? Bienvenida. Nos habías comentado antes de la entrevista que desde chiquita escribías y ya estabas en tarimas o en actos escolares dando rienda suelta a esa pasión, a esa necesidad de expresar tus sentimientos de una forma poética. Gracias, Carlos Alberto, gracias por la entrevista. Efectivamente, desde pequeña estuve muy vinculada con el mundo de la literatura, estuve vinculada con la poesía sobre todo. Creo que la mayor culpable es mi madre de este ¿Ella escribía afán. también? Mi mamá también escribía, pero sobre todo creo que se empeñó en que yo me desenvolviera en este campo, en concursos de oratoria, en concursos de poesía, de creación literaria, entonces estuve desde pequeña inmerso en eso. Son muy pocas las personas que, como el caso tuyo que acabas de reconocer, que tienen una influencia a veces del papá, a veces de la mamá o de ambos, porque muchos simplemente tienen esa vocación espontánea y no son o no aceptaron las imposiciones, por decirlo así, de sus padres. En el caso tuyo, la influencia solamente llegó de una manera muy dulce, muy suave y caló. Sí, pero sobre todo creo porque yo vengo de una familia de artistas, se podría decir. Mi papi toca guitarra, mis hermanos tocaban guitarra o tocan guitarra, cantan. Entonces estaba muy vinculada con la música y creo que la poesía se vincula también cercanamente, no es que creo, estoy segura, que se vincula cercanamente con la poesía. Y desde este punto de vista, pues siempre lo vi como algo muy natural y en mí siempre fue como algo que fue fluyendo. Claro que un poco la disciplina, un poco la memoria, el trabajo de estar ahí perenne con la vinculación directa con la literatura, creo que fue por parte de mi madre, pero ya era algo que también yo tenía ese don, porque con mis otras hermanas, nosotros somos una familia muy grande, 7 hermanas, 7 mujeres y un varón, entonces creo que hubiese visto en mis otras hermanas y tal vez hubiese sido así, pero ella encontró en mí ese potencial tal vez. Algunos dicen que de la genética no se puede escapar. ¿Cuál es el caso de Denis Rivera? ¿Cómo viene esa vena artística, poética? Bueno, yo creo de parte de mi madre, porque mi abuelito también, él escribía un poco, era bastante letrado, un hombre bastante culto. Y bueno, en mi familia igual tenemos artistas, incluso yo mismo que soy exalumno del Colegio de Bellas Artes. Entonces siempre hemos estado vinculados un poco a lo que es el arte y ahora último que me he embarcado en lo que es la poesía, en escribir, en expresar de esta manera un poco musical, como lo acaba de decir, versos y lo que son sentimientos más profundos de mi ser. Me comentabas que bueno, y lo acabas de repetir también, que la poesía viene de un tiempo muy corto atrás. Iniciaste con narrativa, como señalabas. Sí, mi primer libro escrito fue narrativa. Yo escribo en inglés. Es un libro, se trata de una historia de horror, básicamente, que fue inspirado por mis profesores aquí de la universidad, en la carrera de lengua inglesa. Una profesora de inglés nos motivó a que podamos escribir una historia de horror en inglés y yo la escribí. Pero había escrito tanto que fue bastante bueno pensar en hacerle un libro. Y sucedió así. Dentro de la historia incluí un poema escrito en español que estaba ahí como para no ser entendido, porque está un libro escrito totalmente en inglés y un poema en español. Entonces, profesores sugirieron que pudiera hacer la traducción del poema. Y yo dije, no, porque la historia es así, entonces el libro debe estar en inglés con un poema en español. Ellos dijeron, bueno, está bien, pero tienes que hacer la traducción. Y dije, ok, voy a hacerlo. Y cuando empecé a hacer la traducción y terminé,
y dije, wow, esto es muy bueno. Y empecé a hacer otro poema y así salieron muchos que son los que ahora están inscritos en mi libro. Bien, Denis ha pasado de la narrativa a la poesía. ¿Xiomara ha hecho también pasando a otro género o lo piensa hacer más adelante quizás? Bueno, también he incursionado en la narrativa, pero no en la novela. Creo que sería terrible ponerme a escribir una novela porque, como te decía, hablábamos también fuera de cámara, que era un trabajo de muchísima responsabilidad, creo yo, la narrativa, igual que cualquier género literario, pero más la narrativa en cuanto a tiempo, porque uno tiene que dedicarse con más esmero, con más prolijidad a trabajar los personajes, la psicología de los mismos, etc. Entonces, con poesía me siento muy bien porque de repente estoy en cualquier sitio, yo anoto, hago anotaciones pequeñas, anotaciones breves, que luego voy dándole forma. Y entonces, desde ese punto de vista, estoy también trabajando con cuentos. De hecho, gané un concurso, quedé finalista en un concurso de cuentos Jorge Luis Borges de Argentina, con un cuento pequeño, donde también siempre está muy presente la poesía. Creo que es más bien como prosa poética hecha cuento. Ahora, yo había leído un poco de historia, te comentaba que íbamos a hablar un poco también de la historia de la poesía, y no imaginé que hay poesía de 25 siglos antes de Cristo por parte de los egipcios que a través de jeroglíficos pues ya expresaban esa pasión por las letras, por los sentimientos. Claro, no olvidemos que uno de los libros más bellos de la Biblia es el Cantar de los Cantares, atribuido al rey Salomón, donde hay las más bellas expresiones poéticas. Entonces, efectivamente, la poesía es un género tan antiguo como la humanidad. Claro. Denis, ¿tú crees que es casi como un requisito para un poeta de cualquier edad y a cualquier edad en que incluso empiece a escribir poesía, leer esa poesía antigua que aunque sea para muchos obsoleta, podría servir de fuente de inspiración? Por supuesto que sí. Yo creo que todo lo que produce el ser humano debe ser considerado, debe ser leído, en el caso de la literatura, porque cada persona es un mundo diferente e involucrarse dentro de ese mundo amplía el propio y nos da un mayor espectro de perspectivas y poder saber cómo otras personas piensan, saber cómo estoy pensando yo, quizás qué puedo tomar de ellos para mejorar mi propio mundo. Claro. Nos habías comentado ya algo de tus obras en inglés, en español, y me decías que en tu obra, que la tenemos aquí en la mesa, que tiene un título en inglés además. Sí. Tienes poemas escritos en español, la mayoría en inglés y también en francés. Así es. Yo estudié, cuando estaba en el colegio, estudié idiomas. Salía del colegio, iba a mis clases de francés, en la Alianza Francesa, luego mis clases de inglés y, bueno, español, que es mi lengua materna. Entonces, gracias al estudio, gracias a la dedicación, pude aprender ambos idiomas. Tengo mis certificaciones internacionales del Ministerio de Educación de Francia y del Ministerio de Educación de Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Y bueno, entonces, gracias a la preparación que he tenido, he podido también compilar algunos sentimientos, porque es interesante, como estaba comentando, escribí en español un poema y luego mis profesores sugirieron que haga la traducción al inglés. Al principio fui reacio, pero después dije, ok, está bien, voy a hacerlo. Y cuando empecé a escribir en inglés, luego pensé, ¿qué tal si lo hago en francés también? Y empecé comenzaba con una frase en francés. Y luego, ok, ¿qué puede venir acá? Y así, entonces cada poema que está en mi libro no es una traducción de español a inglés o de inglés a francés. Cada poema nació en el idioma en el que está escrito. Claro. Xiomara, al menos a mí, aunque aprendiera otros idiomas, se me haría muy difícil, no solamente por la parte técnica, sino porque yo creo que el sentimiento como que tiene el idioma nativo, el idioma con el que aprendimos a vivir, o sea, en este caso, el español. ¿Has contemplado o tú crees que estarías de acuerdo conmigo en que sería muy complicado expresar sentimientos en otros idiomas? Por supuesto que sí, porque a veces uno esbozar el propio idioma a veces se hace tan complicado, por lo menos en cuanto a la escritura profesional, y así que admiro mucho el trabajo de Denis, porque no podría yo tener la capacidad para poder hacer traducciones o crear poemas o cuentos en otro idioma que no sea el mío.
Sin embargo, mis obras han visto traducciones en francés, en inglés, pero hasta eso, hasta la traducción, es a veces un tema bastante delicado porque pierde su fidelidad. Pierde su ritmo, pierde su fidelidad, las palabras en otros idiomas a veces no significan lo mismo, entonces eso hay que tener también mucho cuidado. Eso he procurado también tener especial cuidado sería pues para que no se cambie, y cuando he hecho traducciones, se han hecho traducciones de mis obras, he procurado estar ahí con el traductor para que no se pierda el ritmo, que es lo que me interesa a mí, lo que yo más trabajo en mi poesía es la musicalidad, el ritmo que debe tener ese movimiento interno del poema. Para quienes de pronto no les gustan la poesía o simplemente critican a quienes elaboran o construyen algo, dicen que la poesía es un lenguaje muy artificial. Digo artificial porque se buscan mucho palabras que rimen en unos casos o que tengan ritmo en otros, o palabras muy complejas que son muy poco utilizadas, desconocidas por la mayoría. Así es, yo estoy de acuerdo con la poesía sencilla. Me parece que la poesía debe ser vívida y vivida y ser parte de lo que puede expresar el ser humano en sus distintas atmósferas. De hecho, tenemos poetas como Machado, que cantaban a la vida sencilla de los campos de Castilla, a Neruda, que se recita popularmente porque sus poemas llegaban muy fácilmente a la gente, pero entonces cuando tenemos poesía muy enigmática, muy crucigramada, de repente no se la puede entender en su real dimensión y resulta que nada más queda en una consolidación de un deseo personal de expresar algo que otras personas de repente no entienden. Entonces creo que la poesía debe cumplir esa visión de universalidad, que es la que caracteriza al arte. ¿Y Denis piensa, ama y sufre en francés, por ejemplo, para escribir un poema en francés? Sí, yo me conecto bastante con el idioma, porque algo importante cuando una persona aprende idiomas es no simplemente decir cosas en otra lengua. Existen dos conceptos, que uno es bilingüismo y otro es biculturalismo. Entonces, es mucho más importante tener doble cultura que dos idiomas, porque cuando uno entiende la cultura, empieza a entender el idioma también. Y gracias a la educación que he tenido nuevamente, he podido, por parte de mis profesores, captar lo que ha sido en breves rasgos o a grandes rasgos las culturas de estos dos idiomas, lo que es el francés, no solamente en Francia, pero también en Canadá, tengo amigos que viven allá, y lo que es inglés no solamente en Estados Unidos, sino en otros países más. Es interesante, siempre que se habla de inglés se menciona, lo primero que viene a la cabeza es Estados Unidos, pero hay en el mundo 40 países que tienen como lengua nativa el inglés, por ejemplo la India. Entonces sí, realmente cuando escribo en otro idioma trato de conectarme con las personas de esa cultura. Ahora, amigos franceses o canadienses podrían decir, ah, sí, tu poesía está bonita, pero me refiero poetas o expertos en el idioma han evaluado su poesía como para que usted sepa determinar en qué nivel está. Realmente no, lo que es en inglés sí, mis profesores de la carrera de lengua inglesa aquí en la universidad, ellos sí evaluaron lo que es la poesía. Tengo excelentes profesores que son correctores de estilo y todo, entonces ellos dieron el visto bueno para lo que es la parte de inglés. En francés no tuve la oportunidad, quizás porque es un idioma un poquito más complejo, y bueno. Y a Xiomara, ¿quién la evaluó sobre todo al principio para saber lo que hablábamos antes de la entrevista, esa duda que tiene el que va a publicar una obra, saber que va por ese camino correcto? Bueno, si me hablas en español, en mi idioma. Por supuesto. Yo tardé 10 años en publicar mi primer libro, desde que pensé en publicar, 10 años, porque siempre pensé que no era importante lo que hacía, o sea que no iba a llegar o no era trascendente, entonces demoré mucho tiempo en ya decidirme a una publicación. Y estuve pensando los 10 años una cosa medio insulsa, porque y encima salió un libro el que le tengo un cariño especial por ser el primer paso, pero que también me parece un libro bastante disperso, un libro que no es una obra sólida, pero bueno, significó el primer paso para poder avanzar en lo que vino después, ya una poesía, creo yo, un poco más madura. Ahí están los
los críticos, las personas que han escrito los prólogos, que hablan y no es solamente cosas buenas, a veces también un poco punzantes para que uno reaccione, ¿no? Porque la idea es siempre recibir un veredicto preciso, un veredicto fehaciente de lo que uno hace, no solamente halagos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no he errado el tiro. Y además, ahora me dio una gran satisfacción en el mes de julio. Me escribieron de Inglaterra y no sabía porque una carta medio extraña porque no estaba muy bien sintácticamente en español, pero me decían que me pedían autorización para la publicación y traducción de unos poemas. Entonces me pareció muy raro y finalmente, bueno, dije autoricé, y cuando la sorpresa fue que me llegó el libro con traducciones en inglés de una universidad inglesa, un profesor de una universidad inglesa, un profesor poeta, Richard Ginn, que ha hecho traducciones de Andrés Neumann, Wendy Guerra y un poeta federal, 4 poetas en realidad, y habla de poesía hispanoamericana y me incluyó a mí dentro de ese grupo. Entonces creo que ahí está por ahí un poco el trabajo presente. De eso vamos a seguir comentando. Ahora hacemos una pausa en Mesa de Análisis. Les recordamos que somos retransmitidos por 1190 AM, la radio de la Universidad Católica, y en el mundo nos escucha en www.ucsg.edu.es. Ya volvemos.